Muy bien, grabación en proceso. Shabbat Shalom, Javerim, a todos los que están aquí presentes y a todos los que vayan a ver luego el vídeo en diferido. Hoy vamos a continuar con el estudio la revisión del libro de Maimónides Sefer HaMitzvot, el texto de las mitzvot, de las ordenanzas, y vamos a empezar con la mitzvah número 80. Esta mitzvah está basada en Éxodo capítulo 20, versículo 26. Vamos a ir aquí rápidamente y lo revisamos. Y siempre será importante leer el contexto, porque el contexto ya nos hemos dado cuenta que tal vez hasta los propios comentaristas como Maimónides sacaban de contexto algunas cosas, ¿no? Y estamos hablando del versículo 26, bueno, que acá en realidad en el cómputo sería el 22. Vamos a revisarlo, sí. No sé por qué le pone 26 aquí Maimónides, de pronto en su forma de contar los versos en esa época era diferente, pero aquí en el texto hebreo es Éxodo 20, 22. ¿Ok? Éxodo 20, versículo 22. Pero vamos a leerlo empalmado con lo que vimos la última vez, ¿no? Lo que vimos la última vez es que el altar no se tenía que construir mediando la intervención humana. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que si tú intentabas pasar la espada, el hierro, pulirlo para que encajara, pues eso ya era una intervención humana y eso era un altar inapropiado? Y con esto precisamente quiero que vayamos al texto de Mateo 23, 18. Voy a leer esta versión aquí muy simple, porque nos dice Mashiach en este texto. También decís, le está haciendo un reproche a los fariseos, ¿no? Si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está en el altar, es deudor. Deudor, entiéndase pecador, o sea, que ha cometido un pecado, así se le llama en hebreo, ¿no? Entonces, esto lo que Mashiach está diciendo todo el tiempo es cómo el altar es una invención divina, es una creación divina. El altar no es una iniciativa humana. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Se acuerdan que repetitivamente hemos estado hablando de cómo el concepto de Kodesh se refiere a Dios y se refiere a las cosas en las que Él se manifestó? ¿Ok? A eso hace la alusión la palabra Kodesh. ¿Vale? Entonces, el altar es una creación divina. Por esa razón no podía tener síntomas ni signos de intervención humana. Y lo que nos está diciendo Mashiach allí es muy tremendo porque está resaltando la superioridad del altar, porque claro, tú llevabas un sacrificio y el sacrificio también le pertenecía a Hashem. ¿Okay? El sacrificio también era de Hashem. Tú podías llevar el animal, pero en realidad era Dios quien te había provisto el animal. Y si vamos más atrás, era Dios el que te había provisto la tierra para que quieras el animal y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que aquí no hay ninguna duda de que el altar es una obra divina. Eso es muy importante. Y eso lo recalca Mashiach. Y nos está hablando muchísimo a nosotros al día de hoy. Porque la costumbre o la tendencia que hay hoy en día, por ejemplo, es exaltar la obra humana, es exaltar lo que pudiéramos decir participación humana, y resulta que las cosas que Dios ha dispuesto como que se quedan allí sin ningún tipo de reconocimiento. No se tiene conciencia de cuán superior y cuán importante, fundamental, es lo que Dios ha hecho primero. ¿Por qué? Porque fíjate tú, no es el toro, no es el animal, porque habían sacrificios que valía simplemente llevar un puñado de harina. Entonces, el altar es el lugar en el que se iba a efectuar básicamente la reconciliación con Hashem, el pago de la deuda. Por esa razón, entonces, esta mitzvah dice, Lo ta'ale bema'alot al mizbehi. Maravilloso. Dice, no subirás, Éxodo 20, 22, vamos a leerlo de nuevo, después de haber especificado que no lo hagas con espada, con hierro, para que no lo profanes. Luego dice, repito, verso 22, velota aleve ma'alot,
no subirás o no ascenderás en peldaños sobre mi altar. Es una especificación muy curiosa, ¿no? No subirás en peldaños sobre mi altar. Dice, Asher lotigale erbatja alav. Dice, que no sea revelada o manifiesta tu herba sobre él. Tu herba sobre él. La palabra herba, ya la hemos explicado, se refiere a las inmoralidades sexuales, por ejemplo. El asunto de la herba es eso. Entonces, tenemos una expresión que es muy difícil y que tenemos que dedicarnos ahora a escudriñarla, que para eso estamos, ¿no? Para tratar de desentrañar qué quiso decir. Porque si nos vamos a lo primero que nos imaginamos en nuestra cabeza, pues pareciera muy curioso, porque primero de todo, el altar de Hashem, el que él posterior manda a construir, no superaba ni siquiera 1,5 metros. Era una caja cuadrada, más o menos así, un cubo, más o menos plano, cortado. Y aquí, pues, como mucho, uno se imaginaría que Hashem está prohibiendo que subas en escaleras. ¿Por qué? Dice, ¿no? Que no subas en escaleras hacia el altar. Esto tiene mucho más sentido si lo vemos, por ejemplo, en el altar que posteriormente hizo Salomón, y era un altar mucho más alto, como el que había, por ejemplo, en el segundo templo, y ahí sí que de pronto se iba a necesitar una especie de rampa para subir. Pero la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué dice no subirás por escalones junto o sobre mi altar? Dice que no sea revelada tu herba. Fíjate qué es lo que está diciendo. Parece ser que lo uno es la explicación de lo anterior. Es aquí donde uno comienza a considerar si lo que está entendiendo literalmente tal vez no es literal. ¿Sabes? Ahora, aquí hay una cosa muy tremenda que me viene ahora mismo a la cabeza. Estas son cosas que yo no planeo decir, que no las tengo preprogramadas ni nada, sino que de alguna manera se van juntando. Es muy curioso porque dentro de lo que se llama la biblioteca del pensamiento primitivo humano colectivo, la escalera, sin duda alguna, es símbolo de la parte sexual humana. O sea, soñar con escaleras y todo por el estilo fue estudiado profundamente por Sigmund Freud. Y sí que recuerdo perfectamente cuando él hablaba de la teoría del sueño y de los elementos del sueño y todo lo demás, que mencionaba este tema de la escalera, por ejemplo. Entonces, es sorprendente. Vamos a ver que hay un micrófono por ahí abierto, creo yo. Si pueden colaborar, por favor. Es sorprendente porque aquí está diciendo algo que tal vez corresponda a ese lenguaje, porque dice, no subirás en escalones junto a mi altar, que no sea revelada tu herba junto a él. Es muy bonito esto. Primero que todo, repito, el altar es una obra divina. Hagamos de cuenta en términos muy sencillos que el altar hoy es Mashiach, ¿ok? Y está diciendo no subas en escalones. ¿Qué significa? Que no se manifieste, que no sea revelado tu herba junto a él. Tu herba, óigase bien lo que estamos hablando. Porque claro, en castellano han traducido que no se vea tu desnudez o no sé cómo lo han traducido en castellano, ahora lo voy a buscar. Pues me gusta hacer las comparaciones últimamente para que, digamos, todos vayamos comparando, ¿no? Y vayamos corrigiendo, tal vez, anotando, etcétera. Permítame, voy a hacer la comparación, como lo hago a veces con el Sefer Tehilim, y vamos a ver cómo lo han traducido, porque no tengo idea cómo lo han traducido en castellano. Vamos a ver. En el 20, versículo 22, sí, aquí es el 26. Fíjense ustedes en el texto en castellano. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Es muy curioso, ¿no? Parece que en inglés ponen private parts, o sea, partes privadas, imagínate. O
¿sabes? Mira dónde se va la imaginación del traductor, porque el traductor parece que le cuesta trabajo creerle al texto, ¿sabes? Es ahí de la grandeza de estudiar y conocer la lengua, y no dejarse llevar por un diccionario, ¿sabes? Sino que conoces la lengua y sabes cómo se usa, ¿no? Dice, se debe entender que el simbolismo de la escalera en sueños no tiene nada que ver con la visión de la escalera que tuvo Jacob en Génesis. No, no, porque evidentemente allá se usa la palabra sulam, ¿ok? Y acá estamos hablando de ma'alot, que son peldaños. Allá el sulam se ha entendido que es una especie de espiral, que no es exactamente la misma expresión. Y bueno, vale la pregunta para hacer la aclaración, ¿no? Ahí lo ha preguntado Eliel también, pero espero que lo esté aclarando. No hay, por eso es importante, repito, claro, a veces cuando hablo en castellano se pueden dar estos malentendidos, ¿no? Pero Jacob lo que vio fue un sulam, no vio ma'alot, ¿ok? Vio un sulam. Entonces, sí, se traduce la escalera, Jacob, pero no es una escalera, ni fueron peldaños, es un sulam. Es una especie de rampa en forma circular, ¿sabes? Que no involucra y que no tiene nada que ver con una escalera. Bueno, entonces, en este caso, lo que iba a precisar es que en el versículo 26 en castellano han traducido para que no sea tu desnudez, y acá ponen tus partes privadas. No sé si hay otra versión que ponga otra cosa, vamos a agregarle un paralelo adicional. Vamos a poner una en castellano que podamos todos leer de pronto aquí, una nueva versión internacional, tal vez, una nueva traducción viviente. A ver qué pone. Y esta pone, dice, para que no mirarles bajo la ropa y ver su desnudez. Claro, no es desnudez de tus partes íntimas, no se está refiriendo a eso. La palabra herba es la paleta de inmoralidades sexuales. ¿Ok? Se refiere a eso. Es muy curioso. Si tú te repites a ti mismo esta mitzvah, vas a tener muchos aprendizajes tú mismo allí. O sea, yo desearía que Ruach HaKodesh opere en tu mente y tú te repitas esto. No puedo pretender subir al altar mientras que esté manifiesta o se vaya a manifestar una herba. ¿Qué significa eso? Tienes que deshacerte de la herba. Es un mandato. Básicamente, ¿esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva a lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7 con la parábola de la mujer casada, ¿no? El ejemplo. Porque dice, si alguno se quiere acercar a Dios estando casado con el pecado, es llamado adúltero. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, si ya tenemos ahora acceso al lugar más santo, hemos sido reconciliados, estamos, digamos, pagada nuestra deuda, pues ¿cómo vamos a nosotros subir a ese altar a pedir oportuno socorro cuando tenemos allí una herba, una inmoralidad sexual? Fíjate que es tremendo esto, porque utiliza esta palabra porque, claro, es una de las formas en las que más se genera una comunión en una inmoralidad sexual de diferentes grados. ¿Me explico? Entonces, claro, el mandato, repito, para todos hoy es deshazte de la inmoralidad sexual para que puedas subir al altar. Aquí sí hay que decirlo así, y no hay que poner ningún tipo de y sí, y si no, y si sí. No. Este tipo de preguntas no caben aquí. Despójate de la inmoralidad sexual para que puedas subir al altar. ¿Por qué? Porque si tú subes al altar por escaleras, por gradas, por peldaños, que ya sabes lo que quiere decir, es un modismo, cuando subes al altar de la manera inapropiada, el altar puede consumirte también. Porque el altar, ¿qué es lo que hace en última instancia? Consumir el pecado, ¿no? Porque recordemos que la lógica y la dinámica del altar es que tú llevabas el animal, confesabas los pecados sobre el animal, y el animal en última instancia, ¿dónde iba a parar?
al fuego del altar. Entonces, si tú llevas esa ofrenda, estás entregando un pecado, claro, sí. Pero resulta que si no estás entregando la herba, entonces el fuego también te va a consumir a ti, porque el altar va a devorarlo todo. El fuego del altar y el celo del altar va a consumir todo lo que huela a pecado allí. Esto es muy importante, ¿eh? Es una advertencia bastante clara. Dice, en la inmoralidad sexuales hay una paleta de ellas. Por supuesto, es que estamos hablando de Levítico 18 y estamos hablando de la ampliación de esas inmoralidades como las hizo Mashiach. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Mashiach puso un cerco, ¿no? Y dijo, bueno, a ver, esto es un cerco protector, pero ya tienes que estar alertado que si estás mirando a una persona y ya te estás haciendo ideas, ya estás en la zona roja. Esas cosas no pueden ser parte de la vida corriente de un creyente. ¿Ok? Entonces, cuidado para subir al altar. Cuidado para subir al altar. Hay que tenerle muchísimo respeto porque nuestro Señor estuvo aquí. Nuestro Señor estuvo aquí, hizo una obra perfecta, completa, y así como dice, el Señor nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, no nos podemos quedar e ir de manera tan astuta, porque a veces el ser humano pretende ser muy astuto. Va a Levítico 18, lee y dice, pero aquí no pone nada. Por ejemplo, como está señalando aquí, pornografías, masturbaciones, etcétera. Y claro, aparentemente en Levítico 18 no sale eso, pero cuando vas luego al Evangelio, el Evangelio sí te está diciendo, cuidado, cuidado que aquí las cosas no están bien. Estás sosteniendo una comunión con algo que no conviene. Entonces, por eso el altar, en lugar de expresarte ese amparo y esa bendición, esa satisfacción de que ha sido perdonado, el altar te puede enviar fuego. Entonces, esto es para, como bien decía David en Salmo, se eriza mi piel a causa del temor que tú inspiras. Porque esto es serio, ¿no? Hay que ponerlo en la perspectiva correcta. Entonces, fíjense ustedes, el pueblo judío, y es aquí donde uno ve la grandeza de la revelación del Evangelio, porque si tú lees el comentario que hizo Maimónides aquí sobre esta mitzvah, él se lo tomó literal, y los sabios del Talmud se lo tomaron literal, y decían que bueno, eso era para que no subieras rápido y fueras con paso lento. O sea, una explicación definitivamente muy infantil ante lo que nos está mostrando ahora una lectura directa del pasaje. Pero claro, el tema aquí es que también el pueblo judío se tomó muy a la ligera la palabra herba y para ellos era una cosa indecente. Y así la entendió el pueblo cristiano y así está en las Biblias. Entonces lo toman como cosa indecente, como partes pudorosas, y no se refiere a eso, se refiere a la inmoralidad sexual. Entonces, puede ser que alguno de repente no estaba cometiendo un adulterio y tal, pero resulta que en su mente o su corazón estaba haciendo cosas en secreto. ¿Me explico? Y eso no puede ser. Y eso, aquí me preguntaron si un matrimonio creyente podía tener intimidad usando la pornografía. Hombre, que no, por favor. Eso no debería ni siquiera ser una idea. ¿Por qué? Porque hace mucho lo mencionábamos aquí dentro del estudio, no me acuerdo qué mitzvah lo hicimos. Bueno, creo que fue en la de Efesios, cuando estudiamos cuál era la voluntad de Dios, por ejemplo. Y se acuerdan que hablamos primero que era la reconciliación, luego hablamos de que era la santificación, y luego leímos varios textos sueltos, que era como una especie de miscelánea, y uno de ellos me acuerdo bastante bien fue el de Tesalonicenses, primero de Tesalonicenses 4, donde mencionaba que ningún tipo de práctica de los gentiles debía ser parte de nuestro trato con nuestra pareja, por ejemplo. Entonces, claro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la pornografía lo que hace es darle al cerebro una retribución instantánea, unos niveles de hormona de satisfacción, y luego eso tal vez no lo vas a experimentar con la pareja real, y entonces te vas a sentir como frustrado, como que no tiene nada que ver, como que algo falta, y resulta que no, que simplemente es una ansiedad malcriada que no debería existir.
¿Sabes? ¿Por qué? Porque estás exponiendo a estas cosas. Entonces, vale más, repito, que se tenga total reverencia por el altar. Mira con qué mitzvah está empezando este estudio. Y quiero que sea de exhortación para todos. Para subir al altar, aquí sí que se exige. No como a veces hemos dicho de pronto, bueno, ven que Dios te recibe. Eso es cierto según qué cosa, ¿no? Pero aquí la Torah está siendo muy clara. Al altar no se sube así. Ya está diciendo, es un mandamiento. No se puede venir a cruzar y decir, bueno, pero es que allá dice esto y no. Está siendo claro aquí, para que precisamente no hayan luego consecuencias que lamentar. Y esto es bastante exhortativo. Bueno, muy bien, está claro, ¿no? No sé si hay alguna pregunta por allí, creo que está claro, ¿no? Dice, de compartir el texto que dice matrimonio es así mancilla. Sí, exactamente. Y en Tesalonicenses también está clarísimo, ¿no? Que lo estudiamos. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a la